¿Sí en mi pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, en lo que íbamos. Bueno, vamos a seguir con vamos a ver si terminamos la historia de José. Digamos que con la historia de José se termina el primer libro del Génesis. Vemos que ya llevamos desde noviembre con Andrés reunidos. Prácticamente ya hemos leído todo el Génesis en el transcurso de estos como 5 meses que hemos estado acá. Entonces vamos a ver si hoy alcanzamos a terminar todo el libro de Génesis con la historia de José. Vemos que ya habíamos hecho una parte que fue cuando José lo vendieron sus hermanos, que era el elegido de Jacob. Sí, era el hijo preferido de Jacob, que fue la mujer que él más amaba, que fue Raquel, que fue por la que trabajó prácticamente 14 años, que José pues tuvo unos sueños. En esos sueños los sueños representaban como si la familia de él se fuera a postrar ante él, y por eso los hermanos le tuvieron más envidia, porque pues Dios le dio un sueño y él se lo empezó a publicar a todo mundo pues cuando tenía más o menos 17 y 18 años, ¿sí? Entonces, que por causa de eso, José fue vendido a, como esclavo por sus hermanos, fue vendido a Egipto, y que José pues primero sirvió en una casa a Potifar, que era como un administrador de la casa de Faraón. Ahí fue tentado por la esposa, se resistió a la tentación de la esposa de Potifar, pero por causa de esta difamación fue echado también en la cárcel, que en la cárcel también hizo las cosas bien, empezó a servir en la cárcel, hizo su trabajo como tenía que hacerlo en la cárcel, y por eso también lo pusieron como administrador de la cárcel. Y veíamos como en la reunión de la vez pasada cuando hablamos de José, cómo Dios lo respaldaba en cada posición que lo puso, aunque no eran posiciones súper privilegiadas, porque pues primero pues empezó como esclavo, pasó a ser administrador de la casa de una persona importante, después pasa a la cárcel, pero también Dios lo respaldaba y hizo su trabajo bien en la cárcel. Eh, Sirvió en la cárcel como se debe ser, como debemos servir nosotros, como sirviéndole a Dios. Y después de eso, después de casi creo que 20 años de estar en esclavitud, el faraón tuvo unos sueños, y José fue el que descifró los sueños, ¿sí? Que los que han visto películas de José más o menos entienden cuál fue lo que pasó. Entonces, y ahí vamos a comenzar como todo el tema de hoy. Pero ahí no muestra ese pedacito, bueno, ese gráfico cuando ya con María, o sea, porque ahí abajito él está, es como otra mujer, pero no es María, es como la hermana, qué sé yo. ¿Con cuál María? Ahí está José, Sí. ¿cierto? Y ahí abajito, la que está derechito en morado, eso ahí que viene siendo. No, pero acuérdate que José es el hijo de Jacob. Sí. ¿Sí? José no es José el padre adoptivo de Jesús. Es José, estamos en el Génesis. Es la de la ascendencia de Jacob. ¿Sí? O sea, la historia que nosotros conocimos, la que usted está narrando, no es José el esposo de María. No, es José el hijo de Jacob. Ok. Jura comía mocos que era la historia de José, el papá putativo. No, es para que salga José, el padre adoptivo de Jesús, tienen que pasar 70 generaciones. Pasan 70 generaciones después, contando estas tres, o sea, faltan 1, 2, 3, 4, faltan 66 generaciones. O sea, 66 descendientes para que llegue José y llegue María. Pero José, el padre putativo de Jesús, es descendencia de Isaac, de Jacob, de Abraham, ¿sí? ¿Es descendencia de ellos? Sí, digamos, sí.
Sí, digamos que eso es lo que nos describe Mateo. En el primer libro, digamos que si quiere leérselo, lea Mateo 1. Es la primera y dice todas las descendencias. Y que por eso, pero no es descendiente de José, es descendiente de Judá. ¿Te acuerdas que hace 8 días hablábamos? Y chévere que Andrés pregunte, porque esas dudas las podemos tener todos. Esta es la descendencia de Judá, salió Tamar. Judá se casó con Tamar, perdón. ¿Sí? O no se casó, que fue una mujer que se hizo pasar por prostituta para tener relaciones con su suegro, porque su suegro le había negado sus hijos. Y de Tamar nace Fares, ¿sí? Que hablábamos creo que hace 8 días o hace 15 días, que Fares pues había peleado en el vientre su bendición, y que a causa de que había peleado su bendición, él había tenido unos descendientes, y esos descendientes, y yo les leí como unas pequeñas historias de los descendientes de Fares, y de Fares es que vendría la descendencia de Jesús, que en este caso sería José, o sea, de esta línea verde. ¿Claro, Andrés? No, y si le pregunto por María, la descendencia de María, ¿qué sería también? ¿De cuál de esas dos líneas? Digamos que las une, o sea, yo alguna vez leí más o menos la historia, pero eso hay un enredo en traducción. Digamos que ese parte es complejo, pero si se unen dentro de las tribus, dentro de estas 12 tribus, también sale la descendencia de María y se terminan conectando. Pero después descubrieron como unos manuscritos antiguos, y esos manuscritos antiguos, al parecer, la que sale de esta descendencia es María, ¿sí? Y María es la que se conecta con Judá, pero ahí ya hay unos debates importantes. Pero el caso es que en las descendencias históricas y que de aquí sale José, hablemos de la historia sin hablar del último manuscrito, de acá viene José, ¿sí? Que está escrito en la Biblia, en la Biblia sin contar los últimos manuscritos encontrados. Sí, aquí viene José, y María viene de alguno de estos descendientes, que después lo busco y se lo envío. Viene también de alguno de estos, se conectan, pero lo que le digo, se conectan 67 generaciones más allá. Listo, listo. Menos mal usted me hizo esa aclaración porque yo después hablando de ese tema y la ignorancia, yo, yo juraba que era José el papá putativo de la historia del faraón y todo lo que... No, porque imagínense, apenas estamos acá, llevamos como 300 años para que, más o menos, calculemos, 350 años para que llegara José. Y Jesús vino casi 2000 años o 2500 años antes de Cristo, o sea, 2500 años más o menos pasaron. Y aquí en esta historia, desde Abraham, sin contar Noé, han pasado más o menos 300 años, más o menos, o 200 algo. Y esto, entonces, ahí le hacen falta casi 1800 años para que llegue Jesús. No, casi nada me descaché. Sí, listo, pero no, está bien, eso está bien que pregunte. Listo. Entonces ahora sí, vamos con José y con la historia de José. Listo, ahí ven. ¿Quién quiere comenzar a leer? Yo. Dale. Entonces empiezo. Esto le pareció bien al faraón y a sus siervos. Y el faraón les dijo a sus siervos: ¿podremos encontrar a otro hombre como este en quien esté el Espíritu Santo? A José le dijo: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan inteligente y sabio como tú. Así que tú estarás al frente de mi casa, y todo mi pueblo se someterá a lo que digas. Solamente en el trono seré mayor que tú. También le dijo el faraón a José: como ves, yo te he puesto al frente de toda la tierra de Egipto. Y el faraón se quitó su anillo de la mano y lo puso en la mano de José. También hizo que lo vistieran con ropas de lino muy fino y en el cuello le puso un collar de oro. Después hizo que subiera en su segundo carro y que delante de él se gritara: ¡de rodillas! Y lo puso al frente de toda la tierra de Egipto. Luego el faraón le dijo a José: yo soy el faraón, pero sin ti nadie alzará la mano ni el pie en toda la tierra de Egipto. Y el faraón le dijo a José, y el faraón le dio a José el nombre
Safenat-Panea, y le dio por mujer a Asenat, la hija de Potifar, el sacerdote de Or. Después José salió para recorrer toda la tierra de Egipto. José tenía 30 años de edad cuando fue presentado ante el faraón, rey de Egipto, y salió José de la presencia del faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo en grandes cantidades, y José recogió todo el alimento de los 7 años en abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y almacenó alimento en las ciudades, y entregó a cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. José recogió trigo en grandes cantidades, como si fuera arena del mar, al grado de no poder contarlo, porque era incontable. Antes de que llegara el primer año de hambre, le nacieron a José 2 hijos, los cuales le dio a Asenat, la hija de Potifar, el sacerdote de Or. Al primogénito le puso por nombre Manasés, porque dijo: Dios me ha hecho olvidar todos mis sufrimientos y toda la casa de mi padre. Al segundo le puso por nombre Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Listo, entonces ahí vemos cómo lo primero, digamos que qué pasó, como para recordarles la vez pasada. Faraón tuvo un sueño que tenía 7 vacas gordas y se comían 7 vacas flacas, y que habían 7 espigas de trigo como que se consumían otras 7 espigas de trigo delgadas, más o menos fácil el sueño, pero no entendía el sueño. José se lo llevaron ante el faraón y él le revela estos sueños, le dice que significan que los 7 años de las vacas gordas son 7 años de fructíferos, y los 7 años de las vacas flacas, ¿sí?, que se comían a las gordas, son 7 años de escasez. ¿Sí? Entonces aquí es cuando empieza la historia que nos acabó de leer Zuli. Entonces ahí José aconseja, que era lo que aconseja Faraón, y dice que tiene que escoger un hombre sabio que para que administre bien. Y aquí es donde el Faraón dice: ¿acaso encontraremos a alguien que tenga el Espíritu de Dios? ¿Sí? El Espíritu Santo. Entonces digamos que aquí es donde aparece el Espíritu Santo, una vez más en la Biblia, y es ese espíritu de sabiduría. Y las personas, cuando nosotros caminamos con Dios, cuando nosotros tenemos una relación con Dios, nosotros también se nos es dado el Espíritu Santo. ¿Sí? Y adquirimos este nivel de sabiduría. Y a veces nos pasa que se nos ocurren ciertas ideas y uno dice: no, esto no puede, ya no soy tan pilo como para que se me hubiera dado a mí, o como para que yo lo hubiera interpretado así. O a veces a mí me pasa con la Biblia que digo: oiga, entendí algo y no pensé que yo lo fuera a entender. Sé que viene de Dios y viene del Espíritu Santo. Entonces aquí Faraón reconoce que José tiene el Espíritu Santo y que esa sabiduría que le dio para revelarle el sueño y para aconsejarle, pues es la que él necesita, y le hace discernimiento a José para que él administre la casa. Entonces por eso le da como ese poder sobre Egipto. ¿Sí? Entonces ahí vemos una persona que aguantó más o menos, él tenía aquí creo que 30 años, creo que el Zuli lo leyó por ahí, tenía 30 años de edad, José tenía 30 años de edad y fue desde los 18 años de edad. ¿Sí? Entonces digamos que todo lo que había pasado, que a veces a nosotros se nos demoran las bendiciones y todo, pero todo es un proceso. Dios le enseñó primero a José a administrar la casa ay, se me olvidó, de Potifar, y después le enseñó a uno a administrar la cárcel. ¿Sí? Uno piensa que a veces Dios le da cosas pequeñas, pero Dios tiene cosas grandes para nosotros. Pero Él necesita que primero aprendamos de las cosas pequeñas, ¿sí? Porque si somos, digamos que aquí hay una palabra en Mateo 25, 23, ¿sí? Que dice: buen esclavo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Sí? Y eso lo relaciono, eso es una enseñanza de Jesús, ¿sí? De unos esclavos al que le dio poco y fue fiel en lo poco. Y eso es José, fiel en lo poco, ¿sí? José no se apartó de Dios, no
no cuestionó a Dios. Ay, soy un esclavo después de ser el consentido de mi papá, ahora soy un esclavo después de ser el consentido de Potifar. Lo difamaron porque la esposa dijo que iba a abusar de ella, lo mandaron a la cárcel, pero siguió sirviendo, ¿sí? O sea, en lo poco, él seguía sirviendo en lo poco, en la casa de Potifar sirvió, estando en una cárcel como esclavo, ¿sí? Sirvió bien y por eso lo pusieron como el líder de los esclavos. Entonces él era fiel sobre poco, y miren sobre lo mucho que Dios lo colocó, porque Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, como se los decía hace 8 días o hace 15 días. Dios siempre tiene un plan para nosotros y por eso nos unió acá. Entonces, eso es lo que nos muestra José, y es la enseñanza, una de las enseñanzas que vemos en esta parte de José, cómo Dios en un solo día, ¿sí? Le cambió la esclavitud, y por eso vemos la parte que yo resalto ahí de Manasés. Entonces, también le nació hijos. Entonces, después de que, o sea, yo creo que el man, o sea, imagínense, en la cárcel, en la casa de Potifar, seguramente no tenía mujeres, y la única mujer que estaba cercana a él era la esposa del hombre. Y en la cárcel, pues solo era una cárcel de hombres. Entonces el man dijo, no, yo aquí ni me voy a casar, de aquí no voy a salir. ¿Se imagínense en el panorama del man? Pero el man siguió firme y siguió creyéndole a Dios, y siguió pues teniendo esa fe, porque para tener el Espíritu Santo hay que tener fe, ¿sí? Y hay que creer a Dios y hay que obedecer a Dios, ¿sí? Hay que tener una relación con Dios. Y entonces yo creería que para que Dios lo hubiera, en un solo día le cambió todo el panorama, ¿sí? Porque ya después de esto ¿qué hace el faraón? El faraón primero lo pone como segundo al mando, ¿sí? Prácticamente como primero, porque el faraón dice, usted solo estará por debajo mío, pero el faraón ni siquiera, lo que uno interpreta es que el faraón casi ni toma las decisiones, solo las iba a tomar José, ¿sí? Le da esposa, entonces lo saca de la cárcel, lo saca de ese desierto, lo pone de un presidente, pongámoslo en palabras ahorita, es como usted llegar y salir de la cárcel y de una vez ser presidente, una cosa así, que va a tener muchas cosas a cargo, salir de ser vagabundo, y aquí nos vamos otra vez a la enseñanza de, del hijo pródigo también. Esto es una buena referencia, ¿sí? El hijo pródigo que también fue rechazado, que fue esclavo de su pecado, que resultó allá limpiando la popó de los cerdos, ¿sí? Y se volvió a la casa de su papá, y su papá le puso un anillo, decía la historia. Y acá con José pasa que en el momento en el que hablamos del hijo pródigo fue un momento de redención y perdón, y este momento también con José es un momento más que de redención, es un momento de exaltación a José y a su fidelidad. Y también Dios, también aquí el faraón le pone un anillo a José. Entonces vemos esa similitud en la hijo pródigo, le pone un anillo el papá, y aquí el faraón le pone un anillo. O sea, y los anillos significan como ese sello de poder y ese sello de autoridad que se les daba. Aparte de eso, que le hace sello de autoridad, le da esposa, ¿sí? Después de que el man tal vez pensó, dijo, no, esto no, yo ni me voy a casar acá, ni estoy lejos de mi tierra, ¿sí? Voy a ser esclavo para toda la vida, porque él nunca vio venir esto, es que esto, ¿quién lo iba a ver venir? ¿Sí? Y en un solo día lo cambió, le dio autoridad, le dio esposa, y después pues le vinieron los hijos, ¿sí? Esas cosas que en su radar cuando estaba en la cárcel yo creo que ni se le pasaron por la mente, sino, no sé ni qué, o sea, uno se pone a pensar y uno pensaría, ¿qué estaría pensando? O sea, yo estaría pensando, yo de aquí no voy a salir, Dios, ¿cuál es el propósito? Y me la pasaría cuestionando a Dios, ¿sí? O sea, eso, pero no sé, José, entre su divina sabiduría y su divina relación con Dios, seguramente pasó por estos altibajos, pero también se mantuvo firme en la fe, ¿sí? Le nace su hijo, y al hijo le pone Manasés, y dice, porque Dios me ha hecho olvidar todos mis sufrimientos y toda la casa de mi padre. Entonces le coloca a su hijo Manasés para que le recuerde que Dios lo ha hecho olvidar los sufrimientos. Entonces ese hijo es el olvido de los sufrimientos. Él hizo pasar, en unos días le cambió el nombre, y todos esos sufrimientos que había pasado en la casa de Egipto, la humillación de sus hermanos cuando lo vendieron como esclavo, ¿sí? O sea, porque por eso dice toda la casa de mi padre, ¿sí? La humillación de los hermanos que lo vendieron,
¿sí? Y le pone Manasés. Y al segundo le puso Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción, donde pasó por esclavitud, donde pasó por humillaciones, donde lo metieron a la cárcel, pero Dios ahí lo hizo fructificar y lo hizo prosperar. Entonces, todo ellos, o sea, esto es para una predica, o sea, esto un predicador con esto tiene más material para hacer una predica completa, pero ahí vamos. Listo, ¿quién quiere leer esto? Yo. El hambre dominaba en la tierra, así que al consumirse todo el trigo que habían llevado de Egipto, su padre les dijo, regresen a Egipto y compren algo de alimento para nosotros. Pero Judá respondió y dijo, ese hombre claramente nos hizo esta advertencia. Si no traen a su hermano con ustedes, no volverán a verme. Nosotros iremos a comprar alimentos, solo si tú envías a nuestro hermano con nosotros. Si no lo envías, nosotros no iremos. Volvió a repetir lo mismo, perdón. Si no traen a su hermano con ustedes, no volverán a verme. Entonces dijo Israel, porque me hicieron ese daño de hacerle saber a ese hombre que tenían otro hermano. Ellos respondieron, ese hombre nos hacía muchas preguntas acerca de nosotros y de nuestra familia. Nos preguntaba, ¿vive todavía su padre? ¿Tienen algún otro hermano? Y nosotros respondimos a sus preguntas. ¿Cómo íbamos a saber que él nos diría, traigan aquí a su hermano? Entonces Judá le dijo a Israel, su padre, envía al niño conmigo y nos prepararemos para partir. Así no moriremos, sino que seguiremos con vida tú y nosotros y nuestros hijos. Yo te respondo por él. Será a mí a quien le pidas cuentas. Si no te lo devuelvo ni lo pongo delante de ti, para siempre será ante ti el responsable. Si no nos hubiéramos tardado tanto, ya hubiéramos ido y venido 2 veces. Listo, gracias, María. Entonces me voy a volver a esta diapositiva. ¿Sí? Aquí que había y les recomiendo que se lean todos los, o sea, todo el libro, porque aquí me tuve que saltar, porque sabemos que nuestro espacio es limitado. Pero digamos que es súper interesante y súper chévere esa historia. Entonces este señor José estaba en la casa de Egipto, lo habían puesto por Faraón prácticamente, por el segundo al mando de Faraón. Lo que nos acaba de leer Mari, ¿sí? Es una conversación entre Jacob y sus hijos, y Judá. ¿Sí? ¿Qué había pasado en estas conversaciones? Los 11 hijos, no mentiras, 10 hijos de esta línea que estoy señalando acá, Gad, Aser, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Dan, ¿quién es este? Y Naptalí. Estos personajes habían ido a Egipto después de 7, o sea, ya llevaba gobernando José 7 años y ya habían empezado los 7 años de hambruna. Entonces, donde estaba Jacob, ya había llegado el hambre y Jacob les estaba diciendo, vuelvan otra vez a Egipto. Estos 10 personajes ya habían ido a Egipto una vez y José ya los había visto. Y entonces José los vio y se quebrantó, dijo, pero los hermanos no los reconocieron. Entonces José lo que les dijo es, tráiganme, les empezó a preguntar, venga, ¿ustedes no tienen más hermanos? Y entonces ellos le respondieron que sí, que tenían un hermano adicional que se llamaba José, pero que se había muerto, que al parecer se había muerto, y que tenían un hermano que se llamaba Benjamín. ¿Sí? Entonces por eso es que, y entonces José les dice, bueno, pues ustedes son espías, y los trató como espías y encarceló a uno de los hermanos. Sí, que creo que fue a Simeón. Y encarceló en esa primera visita a Egipto de ellos, encarceló a Simeón. Le dijo, ustedes son unos espías, devuélvanse, pueden comprar todo lo que quieran, le vamos a recibir su dinero. Y ellos pagaron, les entregaron esto, pero José se quedó, encarceló a Simeón, yo supongo, porque no lo dice la Biblia, seguramente Simeón fue el que más insistió de que vendieran a José, y encarceló a Simeón, y perdón,
encarceló a Simeón y los mandó hacia otra vez a que se volvieran a la casa de su papá. ¿Sí? Y los mandó con comida y todo. Pero adicional a eso, él les devolvió la plata. Les dijo a los esclavos de él, le dijo, todo lo que nos pagaron, écheselo en los costales que se llevaron de trigo. ¿Sí? Entonces aquí vemos cómo, ¿sí? Entonces aquí vemos, esta es la historia que nos acaba de leer María. Entonces aquí Jacob le dice que regresen, por eso está aquí esta palabra, regresen a Egipto y compren algo de alimentos. Pero Judá le responde que ese hombre claramente nos hizo la advertencia, si no traen a su hermano con ustedes, entonces volviéndonos acá, ¿de qué hermano estaban hablando? De Benjamín, ¿sí ven? El otro hijo de Raquel, son los dos hijos de Raquel. Entonces Jacob no estaba dispuesto a perder a Benjamín, ¿sí? Ya había perdido al primer hijo de su amada Raquel, por la que trabajó 14 años. Y dice, no, yo no voy a perder otra vez a mi hijo, yo no voy a perder, o sea, era el recuerdo de su amada. Y dice, no, yo no voy a perder otra vez a mi hijo, y empiezan esa discusión. Entonces Judá le dice, pero el faraón o el que está comandando allá nos dijo que si no traemos al otro hermano, no nos venderá nada y nos tomará como espías. Entonces aquí no iremos. Ese hombre claramente dijo, si no traen a su hermano con ustedes, no volverán a ver. Entonces aquí empieza la discusión entre Jacob, lo envío, no lo envío, y ya después de unos días se siguen viendo que se les está dando la comida, y Jacob, ¿cómo? No sé cuál es la palabra, accede, Jacob accede a que se vaya con Benjamín. Pero aquí Judá le hace un pacto de que si no, se pierde Benjamín, que le entrega a sus hijos, y uno se pregunta aquí por qué pasó este tema. Yo creo que José en su sabiduría, él quería saber si el corazón de los hermanos seguía siendo igual de patán como eran antes, porque él sabía que si él ya estaba muerto para esa casa, el otro consentido sería Benjamín. Y quería saber si de pronto tal vez habían matado, como hicieron, o habían vendido a Benjamín como lo hicieron con él. Y él quería asegurarse de que Benjamín, que si era su hermano de la misma mamá, pudiera estar vivo o estar con ellos. Entonces por eso José les pone todas estas trampas en ese momento. Y aquí entonces Judá le dice esta palabra que se la resalté acá, si no nos hubiéramos tardado tanto, ya hubiéramos ido y venido 2 veces. Y aquí ¿por qué la resalto? Es porque a Jacob en este momento Dios también aquí está como tratando con Jacob, con Israel, y está diciendo, oiga, entrégueme también eso que usted quiere, y por eso coloco este osito acá y esta imagen que me gusta, que la envían mucho en memes, que es el osito, hagan de cuenta que la niña es Jacob y este es Benjamín, ¿sí? Y porque él se estaba tardando en tomar la decisión, oiga, yo me voy a tomar la decisión, pero Dios le tenía un plan, o sea, imagínate, apenas él soltara a su Benjamín, si él entre más rápido hubiera soltado a su Benjamín, más rápido se iba a enterar de que José estaba vivo, de que podía abrazar a su otro hijo y más bendiciones que vamos a leer. Entonces digamos que a veces como esta parte de este versículo la quiero enfocar en eso. A veces Dios nos pide algo y nosotros nos tardamos tanto en tomar la decisión que nos estamos perdiendo una bendición más grande, ¿sí? Y esa era la bendición que en este momento se estaba perdiendo Jacob. Listo. Esta partecita. Alguien que lea esta y alguien que lea esta. Yo. La primera. Listo. Listo, dice, José levantó los ojos y vio a Benjamín, su hermano por parte de madre, y dijo, este es su hermano menor de quien ustedes me hablaron. Y añadió, que Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Se corrió. Perdón. Ok, hijo mío. Pero por causa de su hermano, José se sintió muy conmovido, así que apresuradamente buscó dónde llorar. Entró entonces en su aposento y ahí lloró, pero se contuvo y luego de lavarse la cara salió y dijo, sirvan la comida, José. Sirvan la comida. A José le sirvieron aparte lo mismo que a sus hermanos,
también le sirvieron aparte a los egipcios que comían con él, porque los egipcios no pueden comer con los hebreos, pues para ellos es algo repugnante. Los hermanos de José se sentaron delante de él según su primogenitura, de mayor a menor, y en el orden de sus edades, y unos a otros se miraban totalmente atónitos. José tomó de las viandas que tenían delante de él y se las dio, pero la porción de Benjamín era 5 veces mayor que la de cualquiera de ellos, y ellos bebieron y se alegraron con él. Listo, Karencilla. José le dio esta orden al mayordomo de su casa. Ay, perdón. Llena de alimento los costales de estos hombres con todo lo que puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Pon también mi copa de plata en la boca del costal de su hermano menor, junto con el dinero de su trigo. Y el mayordomo, qué pena, y el mayordomo hizo lo que le ordenó José. Con la luz de la mañana, los hermanos partieron con sus asnos. Habían salido ya de la ciudad, pero aún no se habían alejado de ella. Cuando José le dijo a su mayordomo, levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances les dirás, ¿por qué han pagado mal por bien? ¿Por qué se robaron mi copa de plata? ¿Que no es esta la copa en la que bebe mi señor y con la que suele adivinar? Está muy mal lo que han hecho. Cuando el mayordomo los alcanzó, le repitió estas palabras, y ellos le respondieron, Señor, ¿por qué nos habla usted así? Jamás estos siervos tuyos harían tal cosa. Aquí tiene usted el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales y que trajimos desde la tierra de Canaán. ¿Cómo habríamos de robar plata y oro de casa de su señor? Si alguno de estos siervos suyos tiene en su poder la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos suyos. Y el mayordomo dijo, que sea como ustedes dicen. El que tenga la copa será mi siervo, y ustedes quedarán libres de culpa. Deprisa ellos bajaron el costal de cada uno a tierra, y cada uno abrió su costal, y buscó la copa desde el mayor hasta el menor, y la copa se encontró en el costal de Benjamín. Ellos se desgarraron sus vestidos, y cada uno puso la carga en su asno, y juntos volvieron a la ciudad. Cuando Judá y sus hermanos llegaron a la casa de José, éste aún estaba allí. Entonces se arrodillaron hasta el suelo delante de él. Listo, gracias. Entonces digamos que aquí ya volvieron los hermanos, los 10 hermanos, bueno, los 9, porque recuerden que uno estaba en la cárcel de Egipto, con Benjamín, bueno, los 10 con Benjamín, volvieron con Benjamín acá a Egipto, y pues José lo reconoció, ¿sí? Entonces aquí José lo reconoció, se puso a llorar, entonces le dice, este es su hermano menor, quien con usted, del que me hablaron, ¿sí? Y lo bendice. Sí, y José pues se fue, se encerró, se puso a llorar porque había visto a su hermano de misma mamá, ¿sí? Pero después pues se lavó la cara y salió otra vez y le pidió a sus esclavos que le sirvieran el alimento. Y hizo que todos se sentaran alrededor de la mesa en el mismo orden de nacimiento. Entonces digamos que por eso es que en la parte que nos leyó Andrés decía que todos se miraban atónitos porque estaban en ese mismo orden. ¿Sí? También nos dice que José cogió esta palabra que dice viandas, es como su comida, su parte del pan, lo partió y lo compartió con todos ellos. Y vemos aquí cómo José está haciendo, yo creo que está viviendo interiormente ese perdón, ¿sí? Porque por eso empezó como a servirles y empezó como a perdonarlos y Dios también estaba trabajando en José en ese momento. Entonces le entregaba entonces entregó como el pan a cada uno, pero dice que a Benjamín le dio 5 veces más, ¿sí? O sea, a Benjamín le dio mucho más pan del que le había servido a los otros.
Entonces, y después pasamos a la parte que nos lee, y aquí dice que se alegraron y todo. Entonces todos estaban contentos, no pasó nada, nos vamos a volver para Egipto. Pero José estaba haciendo un plan, y eso es lo que nos acaba de leer Karencita. José le dio la orden al mayordomo de que en el costal de Benjamín metiera la plata y metiera la copa, una copa de él. Sí, uno se pregunta, pero José, ¿qué le pasa? Está bipolar. En un lado estaba perdonándolos y sirviéndoles pan y estaba bendiciendo a su hermano de madre y de padre. ¿Era para volverlo a traer? ¿Cómo? ¿Será que era para volverlo a traer? Sí, entonces digamos que como tal, entonces, y aquí llega y los, otra vez lo está inculpando, ¿sí? Sabiendo que pues lo va a tener con él y puede ser una de las posibilidades que dice Andrés y es el que él no quería perder a su hermano, ¿sí? Tal vez puede ser eso. Pero también lo otro que él quería ver cómo se comportaban sus hermanos, si iban a ser como él, ¿sí? Que como lo hicieron con él, que lo vendieron como esclavo cuando se veían eh, ya con la prácticamente. Entonces José llega, le mete la copa al hermano menor, los deja ir, van a mitad de camino y los hace alcanzar de los egipcios y esculcan y entonces aquí dicen, no, al que nosotros, ellos sabían, no eran culpables, ellos decían, no, tranquilos, escúlquenos y al que le encuentren la copa que ustedes me están diciendo que se queda como esclavo suyo. Entonces ellos estaban tranquilos y empezaron a esculcarle los costales y encontrar la copa en el de Benjamín. Pero aquí los hermanos no hicieron, no hicieron lo que hicieron con José. O sea, si hubieran sido los hermanos de hace 20 años, ¿sí? Seguramente y hubieran sido los envidiosos, los resentidos, ¿sí? Porque causa de eso, aparte pues que José tenía su ego grande, pero pues adicional a eso ellos eran unos envidiosos también, tenían un corazón malo. Pero entonces, si hubieran sido esos hermanos de hace 20 años, seguro habían vendido a Benjamín. Pero aquí ya el corazón de Judá ya había cambiado. ¿Sí? El corazón de Judá ya había pasado por su... Ya lo que hablamos hace 15 días, le había pasado lo de su nuera, que se tuvo que acostar con él porque él no le quiso dar a los hijos porque no veía el pecado de sus hijos. ¿Sí? Él ya había aprendido la lección, digamos que uno de los que se ve que aprendió la lección es Judá. Y Judá dice, no voy a echar culpas que no son de otros, y él se devuelven todos los hermanos con Benjamín, no lo entregan, sino... Entonces aquí vemos cómo les cambia el corazón, y creo que José también estaba aquí, como a todos los estaba como probando. Entonces aquí dice, llegaron a la casa de José y aún entonces se arrodillaron hasta el suelo delante de él. ¿Sí? Y aquí se cumple como ese sueño que José había tenido muchos años anteriores, que decía que se mostraba que las estrellas, el sol se inclinaban ante él. Y las estrellas representaban a sus hermanos y el sol representaba a su papá. Entonces vemos cómo se cumplía ese sueño que en algún momento Dios le dio a José. Listo, next. ¿Quieres leer este? Bueno, lo voy a leer yo. Así que si yo vuelvo ahora entonces aquí está hablando Judá, así que si yo vuelvo ahora a mi padre, siervo de mi señor, y el niño no va con nosotros, tan apegado está mi padre al niño que cuando no lo vea morirá. Entonces nosotros, siervos de mi señor, haremos que las canas de nuestro padre bajen al sepulcro por causa de la tristeza. Este siervo de mi señor se hizo responsable del niño ante mi padre. Yo le dije, Padre mío, si no te lo traigo de vuelta, yo seré para siempre culpable ante ti. Por eso ruego a mi señor permitir que yo me quede en lugar del niño. Yo seré siervo de mi señor y que el niño se vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo podré volver sin el niño a casa de mi padre? Jamás podría ver el mal que le sobrevendría a mi padre. Después, José ya no podía contenerse más. Entonces aquí ya José, pues Judá ya se humilla y dice, no, yo me entrego por mi hermano, pero no se lo voy a dejar. Entonces aquí hay una parte que yo no coloqué porque es más larga, pero digamos que aquí José reconoce
que él está recibiendo, Judá reconoce que él está recibiendo un castigo porque ellos hicieron algo malo en el pasado y no se lo revelan a José. Pero él le dice que Dios los está castigando por un mal que hicieron en el pasado. Por eso les digo, les recomiendo que se lean el Génesis. Esa parte es del 40. Entonces después José ya no podía contenerse delante de todos los que estaban a su lado, así que exclamó, que salgan todos de mi presencia. Así que nadie estaba con él cuando se dio a conocer a sus hermanos, y dio rienda suelta a su llanto. Y lo supieron los egipcios, y también se supo en la casa de Faraón. Y les dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no pudieron responderle porque estaban confundidos en su presencia. Entonces José les dijo, acérquense a mí. Ellos se acercaron y él les dijo, yo soy José, su hermano, el que ustedes vendieron a Egipto. Pero no se pongan tristes ni lamenten el haberme vendido, porque Dios me envió aquí, delante de ustedes, para preservarles la vida. Ya había habido 2 años de hambre en todo el país, y aún faltan cinco más, en los que no habrá quien are la tierra ni quien coseche nada. Pero Dios me envió delante de ustedes para preservar su descendencia en la tierra, para darles vida mediante una gran liberación. Así que no son ustedes quienes me mandaron aquí, sino Dios, que me ha puesto como padre del faraón y señor de toda su casa, y como gobernador de la tierra de Egipto. Pero dense prisa, vayan con mi padre y díganle esto de mi parte. Dios me ha hecho señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, junto con tus hijos y tus nietos, tus ovejas y tus vacas y todo lo que tienes. Yo te alimentaré allí para que no te falte nada a ti ni a tu familia, ni a nada de lo que tienes, pues aún están por venir 5 años de hambre. Entonces aquí vemos cómo José ya no se aguanta más y se descubre a sus hermanos y les dice, oiga, yo soy José, imagínense en esa historia, eso es toda una novela, un novelón, ¿sí? Porque uno después de estar resentido, unos manes que lo vendieron, que lo trataron mal, que lo humillaron, pero cómo había cambiado José, ¿sí? Cómo Dios también había trabajado con José. Y en la parte que subrayo acá, que les dice, ustedes me vendieron, aunque les quiere echar esa parte en cara, aunque ustedes me vendieron, ustedes me vendieron, dice, ni lamenten haberme vendido, porque Dios me envió aquí, delante de ustedes, para preservarles la vida. Entonces, como José entendió el propósito de Dios, y obviamente uno solo entiende el propósito de Dios después de la bendición, o después de que ya le pasó, como yo alguna vez les conté, alguna vez que cuando renuncié, yo le digo, oiga, sí, gracias a Dios renuncié y entregué como ese cargo que quería mucho, pero pues hoy digo, oiga, gracias a Dios porque Dios tenía otro propósito para mí, y ahorita pues estoy bien, gracias a Dios. Entonces, en el nivel profesional. Entonces, digamos que ese es como el tema de cómo José cambia y cómo debemos nosotros cambiar la mentalidad y saber que Dios tiene un propósito y que a veces todas las cosas, digamos que esa palabra la usa Azul y que a mí casi no me gusta a veces, que es todas las cosas me ayudan para bien, ¿sí? Porque aquí vemos que Dios usó ese mal por bien, ese mal que le quisieron hacer otros, ¿sí? No fue un mal de malas decisiones de José, porque aquí José no tomó malas decisiones, sino fueron sus hermanos, como Dios usa ese mal que ellos le quisieron hacer para bien, como Dios usa ese mal que otras personas le quieren hacer a uno para bien, y Dios siempre tiene un propósito y Dios todo lo arregla, Dios tiene toda la historia ya, él es como ese Waze, ¿sí? Que si uno comete un error o alguien comete un error, él va recalculando, ¿sí? Ese es como el Espíritu Santo, a mí me gusta esa analogía a veces del Espíritu Santo, ¿sí? Que es como un Waze, como ese Maps, que uno le dice voy para tal lado y uno se mete, no le hace caso al Waze o al Maps y él le va recalculando, y tal vez uno se demore un poquito más porque quiso tomar atajos, pero él sigue recalculando y así es Dios, así es el Espíritu Santo, él sigue recalculando y él usa todas las cosas para bien. Y eso fue lo que hizo con José, porque él tenía un plan y era salvar esa promesa que le había dicho a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿sí? Que iban a ser una descendencia grande, que no se iban a morir, que su descendencia iba a ser como las estrellas. Dios ya los había prosperado, ya los había multiplicado, ya eran 12 herederos,
¿sí? De la casa de Jacob. Después de que Abraham no podía tener hijos, ¿se acuerdan cuando estudiamos lo de Abraham, que no podía tener hijos? Y ya ahorita ya había tenido hijos, y aquí uno de sus hijos, o de su nieto, tenía 12 hijos. Pero uno decía, ¿cómo Dios puede hacer una nación grande de alguien que era estéril? ¿Sí? De Abraham, de una persona que tenía 99 años. Uno dice, Dios le hizo una promesa a Abraham de que su descendencia iba a ser como las estrellas. ¿Sí? Y uno dice, Dios, ¿cómo va a hacer eso? Pues Dios todo lo puede, y Dios tenía un plan. Y aquí está el plan, y aquí habían 12 tribus, todo tenía un plan, y Dios estaba recalculando, a pesar de que ellos venían tomando malas decisiones, que las hemos visto en anteriores llamadas. Como aquí también tuvo un plan cuando a José lo vendieron, y empezó a gestar otro plan para seguir salvando al pueblo de Israel. Entonces, por eso es que José les dice, para preservar su descendencia en la tierra y para darles vida mediante una gran liberación. Les quedaba 5 años de hambruna, pero Dios ya lo tenía planeado. Y ahí nos devolvemos a lo que está. Si Jacob hubiera mandado antes a Benjamín, todo esto ya hubiera pasado muchos días antes, pero Jacob se demoró. Y aquí ya José les estaba diciendo, vengan con mi papá, que yo aquí los voy a sacar de pobres. Y aquí van a vivir bien y van a vivir en la mejor tierra. Faltan 2. ¿Quién quiere leer esta? Yo. Dale. Dice, Israel se puso en marcha con todo lo que tenía. Cuando Muy bien, mamá. Cuando llegó a Berseba, ofreció sacrificio al Dios de Isaac, su padre. Una noche, Dios le habló a Israel en una visión. Lo llamó por su nombre, Jacob, y él le respondió, aquí estoy. Dios le dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No tengas miedo de ir a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo iré contigo a Egipto y también le haré volver. Te haré volver. Y la mano de José te cerrará los ojos. Así fue como José compró toda la tierra de Egipto, y la tierra llegó a ser propiedad de Faraón, pues todos los egipcios vendieron sus tierras porque el hambre se agravó sobre ellos. El pueblo les hizo pasar a las ciudades de un extremo al otro del territorio de Egipto. La única tierra que no compró fue la de los sacerdotes, pues ellos no vendieron su tierra porque recibían del faraón una ración y comían la ración que el faraón les daba. José le dijo al pueblo, hoy los he comprado a ustedes y a su tierra para que sean del faraón. Aquí tienen semilla para que siembren la tierra. Una quinta parte de la cosecha será para el faraón. Las otras cuatro partes serán para ustedes, para que siembren las tierras y para el sustento de los que están en sus casas y la alimentación de sus niños. Ellos respondieron, nos has devuelto la vida, esperamos que nuestro Señor nos halle dignos de ser siervos del faraón. Esto de dar el faraón la quinta parte de las cosechas lo estableció José por ley hasta el día de hoy en toda la tierra de Egipto. Solo las tierras de los sacerdotes no daban esa quinta parte porque no eran del faraón. Así fue como Israel se quedó a vivir en la tierra de Egipto, en la región de Gosén. Tomaron posesión de esa tierra y se reprodujeron y se multiplicaron en gran manera. Jacob vivió 17 años en la tierra de Egipto, y a los años de vida de Jacob fueron 147. Listo, gracias, amén. Listo, entonces aquí vemos cómo Israel, acuérdese que Dios le cambió, es Jacob, sino que Dios le cambió de Jacob, que significaba impostor, a Israel, que significaba padre de multitudes. ¿Sí? Entonces, por eso dice Israel. Israel se puso en marcha con todo lo que tenía, pero aquí ofreció como un voto, una promesa a Dios, ¿sí? Porque todavía tenía miedo de ir, no podía creer, o sea, imagínense en esa bomba que después de 20 años le digan, no, después de usted creer que su hijo está muerto, perdón, le digan, ay, no, es que está vivo. Imagínense en la emoción de los que somos padres, pues esto debe ser, y pues uno que va a creer eso, o sea, cuando ya lo daba por muerto, cuando estuvo de luto prácticamente toda la vida después de que perdió a su hijo, que le digan eso. Entonces también tenía miedo, pero dice aquí que una noche Dios le habló. Entonces, ¿sí?
Israel busca a Dios, ¿sí? Le hace promesas, y Dios se le aparece. Y yo creo que, o sea, Jacob o Israel le hace promesas a Dios y sobre todo tiene una relación o le habla a Dios, le dice, Señor, confírmame si es tu voluntad, ¿sí? Y en ese momento Dios le habló, dice, y una noche Dios le habló a Israel, y eso es una de las maneras en que nos habla Dios, a veces es a través de visiones, a través de sueños, ¿sí? O a través de la Biblia, ¿sí? Entonces, en este caso fue a través de una visión, y lo llamó por su nombre Jacob, y él respondió, aquí estoy, y Dios le dijo, yo soy tu Dios, el Dios de tu padre, no tengas miedo de ir a Egipto, porque allí haré de ti una nación grande. Yo iré contigo a Egipto y también te haré volver. Y la mano de José te cerrará los ojos. Entonces Dios le da una promesa a Jacob. Ya él le pide confirmación porque aún tenía miedo de soltar. Ahora soltar su tierra. ¿Sí? Primero tenía, y ahí vemos, primero tenía miedo de soltar a su hijo Benjamín. Y después tenía miedo de salir de su zona de confort. Porque dice, no, en Egipto tal vez me vuelvan esclavo, en Egipto el man está empeliculado y que le iba a pasar algo malo. Entonces, él pide confirmación a Dios y eso es lo importante uno a veces cuando no está seguro y siempre que nos vienen esos temores de decirle a Dios que le confirme a uno, ¿sí? Que le confirme de alguna manera, ¿sí? Pues de todo corazón, no retando a Dios, sino con amor y con relación, Señor, si es tu voluntad, dame una señal, ¿sí? Yo les contaba que cuando yo solté, digamos, la empresa que en la que renuncié, yo le decía, Señor, y en esa empresa tenían todo el billete para subirme 100 pesos. Yo dije, si a mí me suben 100 pesos no me voy. Y la verdad, y mi trabajo era relevante porque no había quien me hiciera backup en ese momento. Entonces yo decía, no, eso me lo van a ofrecer y no me ofrecieron ni un peso, ni un peso. Entonces, y me dejaron ir. Y era la voluntad de Dios y yo lo recibí. Bueno, fue la voluntad de Dios y me fui con mis miedos y todo de lo que podía suceder. Entonces, eso es importante y es pedirle confirmación a Dios cuando vamos en todos los planes que tengamos. ¿Sí? Y en esta parte de acá nos cuenta cómo José prosperó a la tierra de Egipto. Entonces, cómo José era súper buen administrador, y para los que son administradores, ingenieros, contadores, que sean, cómo es que aquí en la Biblia nos dicen cómo administrar las cosas y José es el mejor ejemplo de ser un buen administrador, o sea, lo pusieron a cargo de algo y no solo le entregó, no permitió que Egipto se muriera de hambre, ¿sí? Sino también lo pusieron, le dio tierras a Faraón, le dio la quinta parte de todos los que tenían terreno, ¿sí? Entonces, es una forma de cómo enriquecía a su jefe y seguía trabajando para su jefe. Pero a pesar de todo, y a pesar de esto, sin ser injusto, porque él también hubiera podido matar de hambre al pueblo, pero él sabía que necesitaba gente para que trabajara, ¿sí? Pero tampoco le quería expropiar la palabra de moda, expropiar las tierras a todos, entonces solo le expropió la quinta parte para que cultivaran ahí, entonces le consiguió trabajadores y terrenos a su jefe. Y para seguir, y eso es una forma de tributar impuestos, porque aquí en este momento cuando la gente empieza, la gente aquí le dice, vuélvanos esclavos porque no tenemos de qué comer, ya le hemos vendido. Ya José aquí cuenta la Biblia, aquí ya las personas que tenían plata ya habían vendido sus vacas, sus ovejas, todo. O sea, ya no tenían que vender, ya no tenían nada que vender, entonces aquí ellos dicen, no, conviértanos en esclavos y nos da de comer. Y José no quiso abusar de su autoridad, dijo, no quiero, no los volvió, dijo, me van a trabajar la quinta parte de la tierra, todas las tierras que ustedes tienen, me van a dar la quinta parte y esa quinta parte me la van a trabajar y me la van a entregar a mí, va a ser parte del faraón. Entonces, como José tiene esa sabiduría para administrar y como Dios, y tenemos que reconocer que siempre va a ser Dios el que está encima de uno, que como el Espíritu Santo lo guió para enriquecer a su jefe. ¿Listo? Y para cerrar, digamos que aquí tengo uno, y para cerrar para cerrar la historia de José. Entonces digamos que José, dicen los estudiosos, dicen que José es una similitud de Jesús, ¿sí? José era un pastor amado por su padre, entonces Jesús era un pastor de hombres, ¿sí? José fue pastor de ovejas, amado por su padre, en este caso su padre es Jacob,
Pero Jesús era amado por Dios, por nuestro Padre Celestial, enviado a sus hermanos, ¿sí? Jesús fue enviado también a todos nosotros, y pues enviado a los judíos, odiado por sus hermanos, odiado por los judíos, ¿sí? Profetizó su gloria venidera. Cuando dice que profetizó su gloria venidera, es que cuando José se soñó que él iba a estar, iba a ser grande en la nación o en su vida, y por eso le tomaron en vida a sus hermanos. Y Jesús también profetizó su gloria venidera, porque él decía que él iba a resucitar de los muertos, y esa iba a ser la gloria de Jesús. Rechazado por sus hermanos, ¿sí? Lo rechazaron al quien fue. Soportó castigo injusto por sus hermanos, la cruz, ¿sí? Y José, pues la cárcel y toda la esclavitud. Condenado en un pozo, bueno, no lo entiendo muy bien, pero pues condenado en un pozo, y entiendo que donde estaba Pilato existía un pozo como tal, en ese pretorio que le llamaban. Entregado al pozo, aunque un líder sabía que tenía que salir libre. Era la resurrección de Jesús, y pues que José iba a salir libre de su prisión. Se vendió por piezas de plata. A José lo vendieron sus hermanos por unas piezas de plata, creo que por 20 piezas de plata, y a Jesús lo vendió Judas por 30 piezas de plata. Entregado a los gentiles, ¿sí? Entregado a los gentiles, a los que no son de su pueblo. Entonces, en el caso de José lo vendieron a los egipcios, y en el caso de Jesús lo entregaron a los romanos. Considerado como muerto, pero levantado fuera del pozo, ¿sí? Entonces, considerado como muerto. Entonces, a José lo consideraron muerto, a Jesús pues murió, ¿sí? Y todos lo consideraron muerto, pero solo durante 3 días. Fue a Egipto. José fue a Egipto, Jesús fue a Egipto en su niñez, cuando mandaron matar a todos los niños que nacieron en Nazaret. Los padres José y María se tuvieron que ir hacia Egipto para escapar de esa mortandad. Hecho siervo, eso es hecho esclavo. Entonces, pues a Jesús fue un tipo de esclavo acá, porque no nació en toda su gloria, con todas las riquezas y con todas las comodidades. Tentado severamente, pero no pecó. Entonces sabemos que José fue tentado, pues lo trataron mal, debió rebelarse contra sus hermanos, yo no los hubiera perdonado. La otra esposa, la esposa de Potifar, lo tentó, pero el man no cayó en la tentación. Y pues Jesús sabemos que estuvo tentado por todo lo que por el mismo diablo que lo colocó por gobernador, lo quería poner como gobernador de este mundo si se arrodillaba al diablo cuando estuvo los 40 días en el desierto. Falsamente acusado, pues no tiene, a José lo acusaron falsamente, a nuestro Señor lo acusaron falsamente. No dio defensa, José estuvo callado, simplemente dejó que cumplieran la condena, y pues Jesús, lo leíamos hace 8 días, que Jesús no habló cuando lo quisieron condenar. Echado en la cárcel y contado con los pecadores y criminales. Entonces a José, pues cuando estuvo en la cárcel, a Jesús cuando pues lo condenaron, cuando prefirieron soltar a Barrabás, y en vez de a Jesús, Barrabás era un criminal, y después cuando lo crucifican en medio de 2 ladrones. ¿Sí? Entonces aquí está. Soportó castigo injusto de los gentiles. Los romanos fueron los que lo latigaron, porque los judíos pues no hicieron eso, pero lo impulsaron. Y pues José, pues castigado por los egipcios. Asociado con otros 2 delincuentes, uno es perdonado y el otro no. Pues en José, pues cuando él tuvo los sueños, cuando los 2 personas en la cárcel, el panadero y el copero, ¿sí? El panadero fue muerto porque conspiró contra el faraón, y el copero lo devolvieron a la casa de faraón. En el caso de Jesús, pues están los 2 delincuentes que están al lado y lado, y uno es perdonado, uno tiene más misericordia, Dios tiene misericordia de uno, y el otro, pues el otro sí es condenado.
Eh, aquí trajo un mensaje de liberación en la cárcel, pues lo que pasó con el panadero y el copero, y pues Jesús, pues el mensaje de liberación que es el Evangelio. Quería ser recordado, pues por todo lo que hizo, ¿sí? José todo lo que hizo con los egipcios, salvó a su familia y salvó a los egipcios de la mortandad, y pues Jesús por lo que hizo pues nosotros. Se mostró que tenía sabiduría divina, los dos tenían sabiduría, pues yo sé que Jesús tiene más sabiduría que José. Reconoció como alguien que tenía el Espíritu de Dios, mismo tema. Traicionado por sus amigos, traicionado por Judá, en el caso de José por sus hermanos. Glorificado después de su humildad. José pues fue glorificado, lo pusieron como segundo al mando de la tierra de Egipto, y pues Jesús lo glorificamos aún, aún después de 2000 años, porque sabemos que Él está vivo. Honrado entre los gentiles, hoy honramos nosotros a Jesús, mientras todavía despreciado y olvidado por sus hermanos, que es lo que pasa hoy en día. A José sus hermanos lo desecharon, lo despreciaron, mientras que los egipcios lo veneraron, y con Jesús pasa ahorita lo mismo. Los judíos, hay parte de un pueblo judío que aún desprecia y no creen que Jesús es el Mesías y el Salvador de la humanidad. Le fue dada una novia gentil. La novia gentil era una hija de un sacerdote, en el caso de José, y en el caso de Jesús, la Biblia dice que nosotros, los creyentes o la iglesia, es la novia de Jesús. Tenía 30 años cuando comenzó el trabajo más importante de su vida. ¿Sí? 30 años cuando lo ascendieron a José, y 30 años cuando empezamos a ver la vida pública de Jesús y lo que nos cuenta los evangelios. Bendijo al mundo con pan. José pues les dio el pan y todo el trigo para que no murieran de hambre, y Jesús nos trajo el pan y nos trajo la palabra de vida, el que nos está trayendo salvación en este momento. Se convirtió en la única fuente de pan para el mundo. Lo mismo, el mundo fue instruido a que fuera a él e hiciera lo que él les mandara. ¿Sí? Lo mismo que pasó a José. Todo el faraón dijo que hicieran todo lo que diga José. Y con Jesús, pues nosotros hacemos y queremos hacer todo lo que Jesús dijo. ¿Listo? Se le dio el nombre de Dios, habla y vive. Digamos que ese nombre, creo que es Amnapanea, significa Dios habla y vive. Y pues el nombre de Jesús, que es nuestro Salvador. Digamos que esas son las similitudes, y es como lo que yo les hablaba hace 8 días, y es como la Biblia cuenta una historia, y todo tiene sentido, tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto. ¿Sí? Entonces digamos que todo, y lo que les hablaba hoy, Dios tiene un plan, y Dios aún con José y con la historia de José tenía un plan de redención para la humanidad, que es el que acabamos de celebrar en Semana Santa. ¿Listo? Entonces, como para concluir, al igual que José, debemos ser fieles en lo poco, ¿sí? Y eso es clave, seamos fieles en lo poco, tengamos una relación con Dios, que aunque no estemos en el lugar que queremos ahorita, seamos fieles con Dios, que Dios nos tiene un plan más grande para nosotros. No tenemos en soltar nuestro pasado, no temamos en soltar nuestro pasado, las bendiciones o las bendiciones pasadas, y no tengamos miedo en soltar esas bendiciones a veces que Dios nos dio, porque Dios siempre va a tener, y es el muñequito del oso grande y el oso chiquito. Dios siempre va a tener cosas más grandes para nosotros. No nos apaguemos al hoy, no nos apeguemos a la bendición del ayer, ¿sí? Siempre apeguémonos a la bendición del mañana, porque Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Y tercero, Dios es un Dios que revive todos nuestros sueños. Aunque José fue esclavo y por su cabeza nunca pensó reinar, Dios revivió ese sueño. Entonces, ¿cómo recordar eso? Que Dios tiene ese plan, y Dios tiene lo que les he dicho en las reuniones, Dios tiene un plan con cada uno de nosotros, y por algo nos conectó de alguna u otra manera para que lo busquemos y tengamos una relación con Él, porque Él de verdad tiene un plan con nosotros y con nuestras familias. Listo, muchachos. Hoy estuvo larguito, pero era necesario. No, tremendo. Ya esto pues yo no la veo, yo he escuchado la historia, pero
o sea, hasta lo del tema de que llegaban 7 años y 7 años, pero el resto no, que pues, qué lección de humildad. Yo me pongo a pensar gente que me ha lastimado algo y yo creo que el mejor acto que uno puede hacer es como, no sé, o sea, él hoy lo recibe con tremendos banquetes y demás, pero como que de una forma inteligente les hace saber, oye, ustedes a mí me humillaron, pero pues yo los voy a recibir a ustedes de otra manera, o sea, qué sabiduría la que tenía José en ese momento, porque no es fácil, no es fácil porque el orgullo y creencias que uno tiene pues lo hacen actuar a uno de diferentes maneras. Y lo otro que yo veo es que el trabajo recompensa. Un día hablaba con Edison y me decía, no mira que obviamente pues su jefe le ve su trabajo es importante, pero no me acuerdo la palabra como le decía, pero era algo relacionado como que a usted lo está viendo alguien y es Dios. Y eso es lo más importante, es lo que lo gratifica a él. Entonces, esa es la otra cosa que me llevó esa historia de José, la que yo creo que fue la que me unió bastante a estas reuniones. Si yo no hubiese escuchado esa historia desde el comienzo, no, porque me tocó en un pedazo de mi vida en el laboralmente que yo estaba como, pucha, ¿qué estoy haciendo acá? Yo no sé qué. Y me sentó con esa, Dios me dijo, va a colocarle algo que a usted le gusta, escúcheme. Entonces creo que cada vez que la escucho, y es la que más hablo a veces con familiares y demás, es de esa historia. Y lo otro que quería mencionar es que como ese tema de humildad que uno debe tener para estos tipos de confrontaciones que uno tiene y pues que el trabajo duro es recompensado y que a veces uno ya está como ese osito que mostraba Edison en la imagen, esperando como no entregar ese osito cuando viene es un oso gigante de bendiciones para nuestras vidas. A mí me gusta demasiado esta historia. Cuando yo inicié el grupo, se inició también hablando de un pedacito o sí, como el inicio de cómo inició toda esta travesía de José. Y yo le contaba de Edison y Azula y bueno, y Andrés, bueno, los que estaban en ese momento, eh, sí, lo básico, lo que uno ve como en la película, ¿no? Pero hoy, o sea, no, yo quedo asombrada de lo que viene a fondo, ¿no? Uno solamente, o yo decía, no, pobrecito, no, los hermanos y tal, pero digamos que hoy, y aportándolo a mi vida, que era algo que hablaba con Zulay, y el tema del perdón, ¿no? Y de que una situación negativa siempre va a traer algo positivo, ¿sí? Entonces, alguna enseñanza, eh, no, increíble. A mí me encanta esta historia y creo que hoy se aterrizó más como en mi vida, ¿sí? Entonces, me gusta porque me queda mucho más claro y asombrada. Parece súper bonito todo, como todo lo de la Biblia, todas estas historias y cómo uno, sí, cómo uno las puede aplicar a la vida. Pero este tema del perdón me gusta mucho. Ahora toca aplicarlo, ¿no? Sí, tienes que aprender de todas maneras. Tienen que leerse la Biblia. O sea, esto fue resumido. O sea, yo me la leía para traerles hoy el tema. No, yo era otra vez, o sea, la historia es espectacular. O sea, yo aquí me comí más de la mitad de la historia. O sea, leanla porque es súper chévere. O sea, yo estaba o sea, yo les hubiera querido traer verso por verso, capítulo por capítulo, porque es súper chévere y yo sé que si ustedes la leen, Dios les va a hablar más. ¿Sí? Yo intenté hacerlo lo más resumido o para que ustedes, como darles esa muestra de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es viva. ¿Sí? Y eso es lo que nos demuestra que es viva, lo que ustedes están hablando, que toca nuestro corazón y que es para aplicarlo. Y precisamente Dios lo dejó plasmado para eso, para hacernos la vida más fácil. Este es el manual de vida. ¿Sí? Y hoy terminamos. Yo creo que nos faltaron cosas del Génesis y lo que les digo, yo resumí muchas cosas del Génesis para traerle cosas que de pronto podía y que entendía y que Dios me permitió traerles acá o que Dios me dijo que les trajera, pero nos comimos muchas cosas y seguramente seguiremos, volveremos a seguir estudiando el Génesis, pero les recomiendo que si les gusta tanto la historia se la lean completica, porque me comí bastantes partes y hay muchas cosas chéveres que hay, que hay en ese libro. Yo estaba también, eso ya es mejor que Netflix, se los aseguro.
Listo, muchachos. Entonces cerremos pues. Amado Padre, te entregamos, Señor, esta noche, Señor, gracias, Señor, porque tú nos has hablado, nos has enseñado, nos mostraste, Señor, la humildad de José, pero también nos muestra, Señor, que eso va a ser reflejado en alguien más grande como Jesús, Señor. Gracias, amado Dios, por todo, Señor, por todo lo que nos enseñaste el día de hoy. Gracias, Señor, por el día de hoy. Gracias, Señor, por la semana que ya va a empezar a terminar, Señor. Gracias, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que nos enseñes, que nos ayudes, Señor, a ser líderes como José, Señor. Que nos ayudes a perdonar, Señor, pero también, Señor, a servirles a otros, aún a servirles a los que nos ofendieron, Señor, a servirles a los que nos humillan, aún a servirles a los que no nos agradan, Señor. Te pedimos, Señor, que nos pongas ese corazón como el de José, Señor, o ese mínimo como el de José, porque el corazón de Jesús fue más, él se humilló más que José, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú nos has hablado, porque has traído palabra a nuestras vidas, Señor, y yo sé que esta semilla no cae en tierra desierta, sino cae en tierra para dar frutos, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener esas buenas acciones, Señor, esas buenas acciones, Señor, que nos dejes ver un José en nuestras vidas, Señor. Un José en la vida de Karen, un José en la vida de Andrés, un José en la vida de Zuli, de Daniela, un José en la vida mía, Señor. Gracias, Papito Dios, por lo que nos das. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es viva, porque tu palabra es emocionante, porque tu palabra es real, Padre amado. Gracias, Señor, por esta noche, por este tiempo, Señor, que es tuyo y te pertenece, Señor. Bendice, Señor, a cada persona que está acá, Señor. Te pido, Señor, que a las que están y a las que no estén acá, Señor. Yo, Señor, que bendigas la vida de Karen, Señor, que la sigas llevando al siguiente nivel contigo, Señor, que tú la lleves de la mano, Señor, para que llegue ese oso gigante, Señor, que tú le tienes en su vida, Señor, en su matrimonio, en su familia, en su vida profesional, Señor. Te pido, Señor, por la vida de Andrés, Señor, para que tú, Señor, lo sigas levantando, Señor, lo sigas acercando cada día más a ti, Señor, para que lo sigas enamorando más de ti, Señor, para que cada día, Señor, se encuentre con ese amigo ideal, Señor, con ese amigo que eres tu Padre amado. Te pido, Señor, por la vida de Daniela, Señor, para que tú se sigas glorificando
en su vida, Señor, síguela llevándolo por tus caminos, Señor, acércala cada día más a ti, Señor, que puedan tener una relación contigo, Señor, que se enamore más de ti, Señor, te lo pido, Padre Santo. Yo, Señor, por Zuli, Señor, para que siga, Señor, en su nuevo empleo, transformándose, Señor, para que siga creciendo, Señor, para que así como José, Señor, la sigas poniendo en lugares altos, Padre Santo. Bendícela, Señor, bendice nuestro hogar, bendice los hogares de cada una de las personas que están aquí, de las familias, Señor, que están representadas de cada una, Señor. Que tu presencia, Señor, llegue a cada una de sus casas, de sus papás, de sus hermanos, de sus tíos, de sus primos, Señor. De nuestros amigos, Señor. Permite, Señor, que cada día más, Señor, lleguen más personas a ti, Señor, y que a través de nuestro testimonio como José podamos acercar más a las personas a ti, Padre Santo. Te entregamos esta semana, lo que queda de la semana, Señor, para que caminemos contigo, Señor, para que podamos verte, Señor, para que tú seas nuestro consejero en cada paso que damos, para que tú nos confirmes lo que quieres que hagamos, Señor. Te lo pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Esto, see you later. Alligator. Gracias. Gracias. Estamos Gracias. hablando, Dios los bendiga. Un abrazo. Ahora, gracias. Feliz noche. Chao, que descansen. Dios los Gracias. bendiga. Chao. Gracias. Hasta luego.